Hola, mi nombre es Edgardo y continuamos con otro proyecto Last Movie. Aquí tenemos una muestra de lo que vamos a hacer hoy. Va a ser esta maquetación para después irla colocando en Lazarus. Eh, Ante todo, yo me creé una carpeta donde voy a trabajar, donde tengo mis páginas. Tengo descargado unas imágenes, unos póster que son de 300 de ancho, 450 de alto. Les recomiendo que tengan todas el mismo tamaño para que la página no se distorsione. Y en vídeo después descargaré algunos videitos para hacer las pruebas. He cargado la página en el editor Atom, donde tengo mi página que está totalmente vacía. Acá tengo los pósters, ¿sí? Eh, Bien, he descargado dos archivos, un Alpine.js y un Tailwind.js, que son los que voy a utilizar. ¿Cómo los descargo? Me voy Tailwind CSS, me voy a Getting Started, me voy a PlayCDN. Aquí tomo la dirección de donde está el CDN, abrir en una nueva ventana y me carga el archivo Tailwind CSS. Lo que hago es guardar página como y descargo mi archivo. Con Alpine.js hago lo mismo, lo voy a docs, ¿sí? Tomo el CDN, lo copio, abro en una nueva página y descargo este archivo, guardar página como. Bien, comencemos. Bueno, en este caso tengo mi página index.html cargada y vamos a poner una estructura HTML, el idioma va a ser español y el título va a ser las movie, mis películas favoritas. Bien, según la documentación del Tailwind, que es lo que nos permite usar los temas como Bootstrap, yo necesito una etiqueta, ¿sí? Que es el viewport, que esta etiqueta lo que hace es darle indicaciones al navegador para que se ajuste a la pantalla, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a cargar va a ser nuestro archivo Tailwind, que es un script, y nuestro archivo Apin, que también es un script. Bien, lo podría dejar así y va a tomar estos archivos desde internet. Si mi conexión no es muy buena, como en mi caso, va a tardar en lo que descarga el archivo para trabajar. Así que yo los descargué y los voy a usar de forma local. Así que simplemente los direcciono. JS y se llama AT. Bien, comenzamos. Tailwind es parecido a Bootstrap, así que tengo un montón de clases, ¿sí? Para colocar que me van a dar, perdón, esto va en el body. Dependiendo la clase que yo le ponga, el estilo que me va a dar. Por ejemplo, yo le voy a poner que el tipo de fuente sea sans y que el fondo BG sea un gris de 900 y el texto blanco. ¿Sí? Ya en mi paginita cargada, si yo actualizo, me va a cambiar el color de fondo. Bien, eso quiere decir que está funcionando. Bueno, comencemos. Vamos a crear primero nuestro menú, ¿sí? Y esto sería más o menos así. Vamos a crear un header, le vamos a poner una serie de clases, le vamos a poner class que LG. Tenemos distintos tipos de pantalla, LG, MD, SMD, 3x1 y demás. En este caso usamos LG, que es pantalla grande. El contenido tiene que ser un display flex. En LG tenemos ítem que estén centrados. En LG que el ancho sea automático y que por defecto sea completo. Bien, ahora lo que vamos a crear va a ser nuestro menú. Nuestro menú tiene dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda tiene las opciones y la parte derecha la búsqueda, así que tenemos que separarlo. Vamos a crear primero un contenedor
que es el que nos va a permitir hacer estas opciones a izquierda y derecha, le vamos a poner de clase que en el eje sea un display block, o sea que se muestre uno al lado del otro, que los ítems estén centrados y que sea un ancho completo. Bien, ID le vamos a poner menú. Este ID lo vamos a usar más adelante para hacer responsivo o que se oculte nuestro menú, dependiendo si estamos en un teléfono. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear, ¿sí?, nuestro nav. Nuestro nav va a tener, ¿sí?, va a ser nuestro lado de menú, nuestro lado izquierdo. Le vamos a poner las clases que tenga un border bottom, border gray en 800. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Este div menú. Bien, bien. Nuestro nav lo vamos a dividir en dos secciones, así que vamos a crear un div. Este div va a ser un class container. Va a tener un mx auto, va a tener un padding mx de 4, va a ser de tipo flex, va a ser alineado flex en columnas. En md va a ser un flex alineado en fila. Los ítems están centrados, center. Justify between, esto es que los espacios se igualen alrededor, y un padding y de 6. Bien, estamos adentro. Ahora vamos a colocar al lado izquierdo, va a ser un UL, ¿sí? Este UL va a tener la clase, va a ser display flex, va a ser un flex en columnas, en MD va a ser un flex en filas, y los ítems, ¿sí?, se van a ajustar al contenido. Bien, ahora ponemos un LI. Este LI va a tener una clase de tipo hidden, es decir, que no se va a mostrar. Esto es para cuando nuestro menú esté escondido, y en LG le vamos a poner que sea un display flex. Bien, cada LI va a tener un enlace. El enlace va a ser a películas, y para para este enlace lo que voy a hacer va a ser colocar un icono. Para colocar un icono yo utilizo Material Design Icons. Aquí busco un icono, lo abro. En lugar de descargarlo como imagen, me voy al código fuente, ver SVG, y lo que hago es copiarlo y simplemente lo pego. De esta forma ya tengo mi icono. Bien, creemos otro LI. Este LI va a ser para el segundo menú, va a tener un class md margin left de 6, y va a tener un enlace que va a ir a películas. Poner una clase hover para cuando pasemos el mouse encima que el text sea de tipo azul 600. Bien, vamos a crear uno más. Simplemente lo copio y esto va a ir a las películas por géneros. Bien, ya tengo creada la primera parte de nuestro menú. Bien, vamos a crear la segunda parte. Tenemos que salir del UL, ¿sí?, y fuera del UL vamos a crear otro div para el otro lado,
y va a ser un display flex, un margin top de 4, en pantalla media va a ser un margin top de 0 y el ítem content. ¿Sí? Actualizamos la página. Bien. Ahora lo que vamos a crear va a ser nuestro formulario. Para nuestro formulario lo que vamos a hacer es crear un div que va a tener la clase relative para que esté relacionado directamente con el contenedor superior, y vamos a poner un input de tipo text que le vamos a poner clases. El fondo va a ser un BG Gray de 800, un poquito más claro, va a ser rounded, va a tener un ancho de 64, un padding left de 8, un padding Y de 1, la propiedad focus en su outline, es decir, el resaltado cuando voy a escribir, que no se muestre. En cambio le voy a decir que el focus en su propiedad shadow outline. Bien, lo otro que me queda es el placeholder que se muestre buscar. Bien, veamos cómo va nuestra página. Y ya tengo mi cuadro de búsqueda. Bien, nos queda el botón de salir. Así que debajo de este div creamos un div más. Le vamos a poner que un margin left de 4 para que esté separado el cuadro de búsqueda, y vamos a crear un enlace. Este enlace es el de salir. Vamos a colocar otro icono, nos vamos Material Icons, cerramos esto, ponemos el icono de logout y lo abrimos. Vamos al código SVG, simplemente lo copio y lo pego. Bien, de esta forma ya tengo creado mi menú. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar con el listado de las películas. Nos vamos más abajo, salimos de header, creamos un comentario acá para guiarnos y vamos a poner listado de películas. Bien, en este caso vamos a comenzar con una etiqueta main para tener todo el contenido. Le vamos a poner un ID que le vamos a llamar panel, ya veremos más adelante cómo la usamos. El name igual se va a llamar panel y le vamos a poner un class. Va a ser container mx auto para que trate de centrarlo, un padding x de 4 y un padding top de 2. Bien, ya tenemos nuestro contenedor principal. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra grilla, es decir, nuestras filas y columnas. Para eso vamos a poner un div y le vamos a poner las siguientes clases. Primero un place item center, esto es para que trate de mantenerlos en cada casillero al centro, que sea una grilla en columnas de 2, en pantalla media sea un grid col de 3 y en pantalla grande sea un grid calls de 5, y el gap que es el que trabaja a la hora de redimensionar. Bien, ahora el código repetitivo. Acá vamos a crear nuestra tarjeta de película. Esta tarjeta va a ser el contenedor que se repite, así que lo vamos a encerrar. Bueno, comencemos. Como todo está dentro de un div, vamos a poner una clase que sea margin top de 4, que sea en md un ancho de 48, que sea en lg un ancho de 48 para que tenga más o menos el mismo tamaño. Bien, y vamos a poner un ID que se va a llamar fruta,
un name que se va a llamar ruta P. Esto ya más adelante lo vamos a ir viendo. Y un data ruta igual a ruta. Bien, todos los ID y name los vamos a utilizar después con JavaScript cuando hagamos Ajax y demás, así que no se preocupen por ahora, es solo darle la estructura para poder cargarla en láser. Seguimos. Bueno, todo esto va a estar dentro de un enlace, es decir, vamos a tener la foto adentro para que cuando le hagamos clic directamente nos lleve a la página de detalle. Y aquí vamos a cargar la imagen. La imagen, etiqueta imagen va a ser, teníamos en IMG, le vamos a poner, por ejemplo, a ver quién tenemos a mano. Vamos a poner el Joker. Lo escribí así, recuerden que los nombres tienen que ser exactamente iguales, mis imágenes son todas PNG. Bien, tenemos la imagen. Ahora lo que vamos a hacer a la imagen es ponerle subclases. Imágenes. Aumentar. Esta es una clase que vamos a crear manualmente. Vamos a hacer que sea rounded para que esté redondeada el hover, es decir, cuando paso encima que tenga una opacity de 75, se vuelva un poco transparente. Transition para que tenga una transición que hace in-out, es decir, que haga una animación cuando meto el mouse y cuando lo saco para ponerse más transparente, y una duración de 150. De esta forma yo ya tengo cargada mi imagen. Bien, aquí tenemos algo que tengo todo eso, IMG, SRC, tengo IMG. Bien, Joker, me comí una serie. Es importante recordar bien los nombres. Esto te voy a cerrar mientras carga. ¿Sí? Y tenemos nuestra imagen. Muy bien, sigamos con los detalles. Ahora vamos a crear dentro del div y fuera de los detalles. Tenemos un div para los detalles, va a ser de tipo flex, va a tener items center, va a tener que en tamaño pequeño el text sea center, el texto va a ser de tipo gray 400 para que sea más tenue, el text va a ser de tamaño pequeño y menos margin top 1. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es colocar este pequeño ojito para ver las veces que ha sido visualizada nuestra película. Vamos a colocar un span para meterlo ahí adentro. Volvemos a nuestra página de iconos, vamos a buscar un ojo. Recuerden que todos los nombres son en inglés. Ponemos ahí, me gusta este que está relleno. Vamos al código, SVG, y copio el código. Vengo y pego simplemente bien el código. Ya tengo mi iconito. Ahora los detalles. Simplemente van a ser un spam. ¿Sí? Vamos a poner, no sé, 45 veces fue vista. Va a tener un class en margin left de 1 para que esté separado. Vamos a poner otro span. Este va a tener el separador y el separador va a tener un margin alrededor de 2. Y ponemos un span más que va a ser la fecha, no sé, 22 del 10 del 2020. Bien, actualizamos nuestra página y ya tenemos los detalles de nuestra película. Lo que nos está faltando ahora es el nombre, y el nombre tiene que ir arriba, así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Dentro de este div, ¿sí?, arriba del primer spam vamos a colocar una etiqueta A.
que esta va a tener el nombre Joker. Vamos a separar así y le vamos a colocar sus estilos, class, y le vamos a poner que sea un text LG, o sea que sea un texto grande, un margin top de 2, que en pantalla media sea un text center, que el hover sea un text gray de 300. Bien. Perfecto. Tenemos el gray. Flex. Bien. Este de acá va a tener un MT2. A ver, ahí sí acomodamos un poco. Bien, perfecto. Margin 2, tengo el spam. Hay algo acá que no. Bien, perfecto. Hagamos así. Copiamos esto. Este es un margen de 2 y vamos a colocar todos los spam en un div. Vamos a poner div class. Ponemos los estilos y a ver, ahí sí se acomoda un poco. Perfecto, ya tengo mi película. Lo único que restaría acá sería repetir esta misma etiqueta cuantas veces nosotros querramos. Así que, por ejemplo, vamos a tomar desde donde empieza la tarjeta, le vamos a dar copiar, vamos a dar unos espacios, la copiamos abajo. En este caso vamos a poner FreeGUI, vamos a cambiar la imagen, FreeGUI, y si actualizamos tenemos nuestra segunda película. Bien, hasta acá vamos a dejar. Esta es la primera página, ya simplemente hay que agregar etiquetas, pero lo vamos a hacer dinámicamente desde nuestra base de datos. Bien, todavía seguimos viendo qué vamos a hacer con la base de datos. Si alguien quiere colaborar o quiere opinar, estoy entre MySQL o MariaDB y SQLite 3. Tengo 2 o 3 sugerencias y bueno, estamos tratando de decidir. Bien, esta es la primera página. Lo que vamos a hacer la próxima va a ser tratar de cargar esta página directamente con Lazarus en nuestro servidor Apache y después vamos a crear la base de datos para hacer dinámico todo esto. Así que bien, los espero la próxima, espero que les guste, que les sirva y hasta la próxima.